Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Sí, realmente nuestro Señor es todo en nuestra vida y Él es el que nos quiere guiar diariamente para recibir su bendición, principalmente el de poder llevar la palabra hacia todo lugar y que toda criatura y toda persona pueda escuchar la palabra. Por eso animamos a los hermanos para poder ir y predicar el Evangelio y a todo lugar, ¿no? Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 107, 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro, bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios,
que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Sí, realmente Dios nos da las riquezas infinitas en nuestra vida, en nuestro corazón. Principalmente si llegamos a conectar con su palabra y que su palabra pueda trabajar en nosotros, dándonos así la esperanza, la felicidad, el amor, todo lo que el mundo busca, pero es difícil encontrar. Mas en Dios podemos encontrar todo esto y aún mucho más. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales y pueden escuchar también la prédica en la noche, en la mañana, en cualquier momento. Y realmente es una misericordia la cual Dios nos da para poder avanzar. Mediante la sigla Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, también así muchos hermanos se pueden conectar. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Su palabra misma nos dice, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, porque su palabra es eterna, es directa para nuestro ser. Realmente Él es eterno y por esa promesa la cual nos dio mediante su Hijo Jesucristo, nosotros hemos recibido la salvación. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, nos dice. Sí, hermanos. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando en Radio Jerusalén, la emisora que está llevando la palabra y la esperanza a los corazones. Recibiendo también esta palabra, muchos hermanos pueden llegar a su iglesia y escuchar su palabra. Vamos a cantar una última alabanza,
el himno número 101. Himno 101, Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a orar esta noche. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, gracias en este tiempo. Usted nos permite escuchar su palabra y su guía para poder avanzar, Señor. Así también, cuánto necesitamos en realidad este tiempo tan hermoso el cual usted nos da, de recibir el alimento espiritual para poder crecer constantemente, Señor, en su palabra, y que así su palabra pueda guiarnos para llevar la palabra hacia todo lugar, Señor. También así permita que los hermanos puedan llegar y escuchar principalmente aquello que usted quiere decirnos mediante el siervo. Gracias, Señor, por este tiempo. Es realmente algo tan precioso que usted nos regala. Y también así el poder estar en su iglesia juntos, todos los hermanos, con un solo corazón, adorando y alabando hacia usted, Señor. Señor, se lo agradecemos en esta noche, en el día también. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche también Dios nos permite el testimonio, ¿no? Por eso también vamos a invitar al hermano Peter, el cual nos va a compartir un poco de cómo Dios también está trabajando en su vida. Buenas noches, pastor, buenas noches, diáconos, buenas noches, hermanos. Bueno, para mí es una gracia, ¿no?, salir a testificar. De un tiempo esta parte yo me estaba ahí sentando y dejándome llevar por, más que todo, ¿no?, por ocultar mi situación, ¿no? Pero Dios me permite, así como decía hermano Henry, vivir junto con él, compartir su evangelio, ¿no? Este sábado que pasó, he tenido la gracia de poder ir con el hermano Ricardo Monroy, ¿ya? Él es maestro y además es responsable de la parte de la educación, ¿no ve?, de IMEI, y estábamos visitando juntamente con el hermano Martín, el hermano Walter, ¿no?, o la penitenciaría de
de Patacamaya, ¿no? Nos dio Dios esa gracia para que nosotros lo acompañemos al hermano Ricardo Monroy, ¿no? Él tiene mucho agradecimiento a Dios más que todo, ¿no? Por haberle llevado allá y recibido la palabra, ¿no? Según su testimonio que le dio, ¿no? El sábado, es que comprendió ahí realmente para qué le utilizó Dios, ¿no? Por qué le llevó allá. Entonces yo también he podido entender, ¿no? Y compartir por la tarde. La dificultad que hemos tenido en esta oportunidad ha sido que, si bien ha habido una autorización que ha salido para que nosotros como iglesia, como IME, o como ahí vayamos ahí a compartir la palabra, la nueva autorización salió sin que tengamos que llevar los celulares, ¿no? Y generalmente nosotros utilizamos el celular, apuntes, hasta el chanchullos hay, ¿no? Entonces, hermano Ricardo tuvo esa dificultad, yo también, ¿no? Porque todo está en mi celular. Yo no manejo a veces ni la Biblia, ahí lo tengo, la Biblia, el cancionero, todo lo tengo ahí. Entonces nos hemos visto casi como desnudos cuando entramos ahí, los decomisó el policía. Y encima había habido otra organización que estaba visitando y con toda su comunidad entraron ellos, ¿no? Los primeros. Y a nosotros nos desplazaron. Y todos los hermanos que estaban participando con nosotros salieron, ¿no? Una cosa de 6 personas, muy consecuentes. Los demás, bueno, se quedaron ahí, excusándose de que estaban vendiendo, así, ¿no? Después nos explicaron, cuando estuvimos en la tarde haciendo compartiendo la palabra, ¿verdad? Dios me permitió a mí, ¿no? Compartir la palabra. Y en cada visita, la tercera visita que estoy acompañándole al hermano Ricardo, hay una persona ahí dentro del grupo que estamos dando la educación del IME, que siempre pone a razón de su pensamiento, su sabiduría, y te pregunta, ¿no? Siempre te está cuestionando. Se llama Walter también, ¿no? El hermano Walter. Entonces, siempre yo también le respondía, pero esta vez Dios me permitió la palabra, ¿verdad? Entonces, esa palabra que compartí con él y el cual creo que llegó a su corazón, ¿no? Quería compartir esta noche, ¿no? Está en Juan capítulo 3, dice. Pueden acompañarme, hermanos. Dice del 1 al 6, voy a leer, ¿ya? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿no? ¿Por qué le había respondido con esto al hermano Walter? Porque él, después que expuso el hermano Ricardo acerca del tema que era la palabra, cuando uno está acostumbrándose a una cosa, ¿no? Quiere hacer más y más. La palabra era se me fue la inspiración. Era una palabra que nos induce a hacer, o sea, nos hace querer hacer, seguir haciendo y más hacer una situación que queremos, ¿no? O sea, si es así, ¿por qué Dios nos da la palabra, dijo él, de que si tú tanto te empeñas en hacer las cosas y te dejas llevar por eso, quítate la mano si
si tu mano es perjudicial y sácate el ojo si por ver y pecar. O sea, ¿por qué el pecado siempre entra a la persona? Le dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué dice eso? Y ustedes hablan de que eso todo ha sido perdonado, todo ha sido pagado. Él así nos hizo una interrogante, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿no? Cuando estuve conversando, o sea, yo le respondí a él, porque le dije, ¿sabe? Si nosotros hablamos de que Dios pagó y en su palabra está eso, es que nos vamos a Nicodemo, le dije. ¿Qué dijo Jesucristo? Que nosotros tenemos que nacer de nuevo. El que no nace no entiende la palabra, no va a entender. Y justamente yo, en mi testimonio, nací con esta palabra, ¿no? O sea, le testifiqué, le di mi testimonio. Yo nací con esta palabra porque no entendía. ¿Por qué Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿qué tengo que hacer, maestro, para...? No sabía yo, precisamente, ni siquiera me entendía por qué venía a la iglesia. Pero cuando entendí esa palabra, recién volví a nacer, dije yo. Entendí que realmente tengo que morir, mi yo anterior, que era tan gustoso de las cosas, queriendo hacer las cosas a mi manera, tenía que morir y conectarme con la iglesia, con la palabra, para entender el Evangelio, ¿no? Entonces, yo entendiendo la palabra, he entendido que Jesucristo un día vino y nos quitó el pecado. Él es el Cordero que quitó el pecado de todo el mundo. Entonces, en esta oportunidad, Nicodemo no podía entender, siendo inclusive un gran fariseo. Eso es lo que le dijo en esa oportunidad a Nicodemo Jesucristo. Yo eso he entendido, le dije. Entonces, él creo que entendió también, ¿no? Ya en la tarde, en la prédica, ya no hizo preguntas, estaba escuchando callado, ¿no? Y más escuchaba, ¿no? Ya no tenía esa actitud de querer interrogar, como yo alguna vez también había sido antes de conocer el Evangelio, ¿no? Cuestionaba a las personas cristianas, o sea, quería poner mi sabiduría. Lo que había aprendido en la vida católica, alguna vez sí he ido a un catecismo de la Iglesia Católica, he aprendido algunas cosas, he leído, pero sobre eso yo mi conocimiento quería poner, ¿no? Preguntaba a la persona que se aproximaba a tocar en la puerta, a compartirme el Evangelio, le preguntaba como si yo supiera más, y él estaba en esa posición, ¿no? Me había acordado de esa, y cuando estaba compartiendo también mencioné eso, ¿no? Quién sabe, Dios, no, quién sabe, Dios trabajó, ¿no? Esa tarde grandemente en mi persona, ¿no? Porque yo no hubiera tenido ese valor de decirle al hermano que estaba de lo que lo dije, ¿no? Que las palabras que yo he compartido con él hayan salido de mi boca y haya sido, digamos, la persona que le toqué su corazón del hermano. Entonces, no fui yo, sino Dios, ¿no? Dios trabajó en mí. Porque yo esa mañana ni quería ir, ¿no? Yo estaba buscando excusas. A ver, si se atrasa, hermano Ricardo, va a ser buen argumento para no ir. Así estaba, mis pensamientos estaban ganando, ¿no? Pero no, llegó a la hora en punto y vamos yendo, ya vamos. Ya. Y así estaban mis pensamientos, pero cuando Dios permitió eso en mi persona, yo creo que mi actitud cambió, empecé a conectarme más con la iglesia y veo que todas esas cosas que en mi vida está pasando es para que Dios me permita que llegue a muchas personas, ¿no? Y también quiero pedirles, hermanos, oración para que mi persona se incline más, ¿no? Se conecte más con la iglesia y tenga más comunión con el pastor más que todo, ¿no? Eso quería agradecer a Dios y compartirles esta noche, hermanos. Gracias.
Sí, muchas gracias, hermano Peter. Realmente es como Dios trabaja en nuestras vidas, a cada uno nos permite recibir su enseñanza, una nueva enseñanza, desechando aquello que nosotros teníamos antes. Esta noche también vamos a ver el video video de la proyección de iglesia, los planos, cómo se está construyendo, y el video de la construcción y refacción de la iglesia. Adelante con el video, por favor.
Sí, así podemos ver, ¿no? La obra de nuestro Señor y realmente cómo se está haciendo de a poco su obra, conectando el corazón con cada hermano, con cada ministro, recibiendo de su palabra principalmente. Y por eso también esta noche tenemos la prédica, ¿no? Mediante el pastor David Zavala, el cual nos va a compartir esta noche. Sí, podemos escuchar con atención, hermanos. Recordamos también el poder apagar sus celulares o poner en modo de silencio. Gracias. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 40. San Juan 11, 40. Sí, vamos a leer. En el 41 hay letra negra y roja. ¿En su Biblia está así? ¿O está un solo color? Entonces, ya. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, desde ahí me ayudan a leer, 2, 3. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, estoy agradecido a Dios, ¿no?, que me permite una vez más, su gracia, no poder estar en la iglesia central. Y yo puedo ver, ¿no?, que es una gracia, ¿no? Y cuando la anterior semana vine, ¿no?, de retorno, como me resfrié, ¿no? Entonces, como estaba sin voz, así, como 3 días, ¿no? Casi no podía compartir el día domingo. Pero estaba orando a Dios, ¿no?, para que Dios me dé su gracia. Y yo estaba también, ¿no?, escuchando la prédica del pastor. El pastor compartía estos 2 domingos, la anterior compartió, ¿no? No sé si han escuchado, acerca de la salud, tanto la salud del cuerpo como la salud del corazón. Y 2 domingos casi como compartió así, ¿no? Y a mí me llegaba mucho esa palabra, ¿no? Y había una parte que decía, ¿cómo vemos nosotros? Dios va a trabajar. Yo me recordaba, ¿no?, Números 14, 28. Es como un escudo para mí, ¿no? Yo lo sé como de memoria, lo repito cada rato. En fin, ese versículo para mí como ha trabajado bastante, ¿no?, en mi vida. Y hoy hemos leído, ¿no?, como, no sé si ustedes pueden ver, ¿no?, algo que Jesús mira, no es normal como nosotros miramos. Él mira diferente, ¿cierto? Su vista de Él muy diferente. Él, ¿cómo está diciendo? Quiten la piedra, dice, ¿no? ¿Sí o no? Donde ha sido puesto el muerto. ¿Qué es muerto? Algo que ya no tiene solución, ¿sí o no? Ya que no sirve, ¿sí o no? Una persona muerta, en este tiempo como despedido varios hermanos muertos, así, ¿no?, sus cuerpos, aún lejano, pero he asistido, ¿no?, a su sepelio, a su velorio, a su última morada, puedo decir, ¿no?, despedida para su última morada, ¿no?, al cementerio. ¿Y usted le gusta ir a un velorio? ¿A quién le gusta? Creo que a nadie, ¿no? Sí, y nadie quiere ir, creo que a un velorio. Y cuando pastor nos visitó, ¿no?, de este tiempo, justo un hermano falleció, ¿no?, en esos días. Entonces, la primera noche del seminario,
yo tuve que ir después del seminario a hacer culto, ¿no? En ese lugar. Y hacía bastante frío, ¿no? Pero los familiares, como habían como más o menos unos 60 familiares. Entonces era una oportunidad, ¿no? De poder compartir el Evangelio. Y el olor de un muerto ya es agradable, ¿no? No es, ¿sí o no? Uno hasta se pone barbijo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces cada segundo que pasa se va descomponiendo, ¿sí o no? Así es. Entonces yo pensé mucho en esta parte. No sé si ustedes alguna vez han pensado. Esta promesa fue, no recuerdo si el 2020 o el 21, no estoy muy seguro, ¿no? Estuvo en la promesa del pastor Oxupárez. Este versículo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Empezando desde ahí, ¿no? Creer. ¿Ustedes han preguntado qué significa creer? A ver, una respuesta de alguien va a tener un premio, ¿sí? El domingo, ¿quién le toca cocinar? ¿Qué grupo? Le va a dar un almuerzo gratis, ¿sí? Al que responda. Una vez el pastor nos preguntó, ¿no? ¿Qué es creer? Según usted, a ver, ¿qué es creer? Semi Marlene. Ya. Aceptar. ¿Otro más? Tener fe. Hermano Henry, capo él, ¿no? Ya. Todos acertaron, ¿no? Pero si no vota su pensamiento, ¿puede creer? El hermano que testificó decía, ¿no? Esa persona respondía. Entonces, ¿puede aceptar? Nosotros para querer, ¿qué debemos hacer? Votar todo de nosotros mismos. Automáticamente la palabra va a trabajar. Dios no trabaja con el ser humano, no trabaja a media. Él trabaja solo, 100% solo. Entonces, Él quiere usar nuestras vidas. Nosotros usamos 1% de nosotros, nos sirve, ¿sí o no? Y yo también muchas veces quiero usar mi manera, pero funciona así. El resultado de usar mi manera, ¿qué va a ser? Solamente sufrir nada más. Y después, ¿qué va a suceder? Me voy mejor, ¿no? ¿Sí o no? Así es. ¿No sé mí? Cada vez quiere tirar la toalla, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Nosotros queremos usar nuestra manera como nosotros queremos hacer. Parece que es bueno, ¿sí o no? Parece que es razonable, pero ¿es razonable? Yo siempre testifico cuando el pastor me votaba. Y un día le dije, pastor, ¿por qué me votaba usted? Yo nunca quise votarte a vos, me dice, ¿no? Sino a ese Satanás que se quería hacer dueño de tu corazón. Así. Y tal vez suena duro, ¿no? Pero muchísimas veces el pastor me intervino. Y creo que fue muy bueno, ¿no? Para mi vida. Si no fuera esas intervenciones, creo que yo no estuviera ahora delante de ustedes. Ya me hubiera ido. Pero gracias a esas intervenciones, como empezaba, ¿no?, a darme cuenta, de verdad mi manera estorba para que Dios trabaje en mi vida. Mi forma no sirve. Sino, Dios quiere usar mi vida sin mi ayuda. Amén, hermano. Aquí mire cómo está hablando. Vamos a ver el 41. ¿Podemos leer? Entonces quitaron Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Hasta ahí nomás.
¿Quién puede quitar la piedra? ¿Quién? Si vemos en el mismo San Juan capítulo 2, habla sobre los sirvientes, ¿no es cierto? Y María dice, ¿no? Haced todo lo que os dijereis, echad esta tinaja de agua. ¿Quién puede hacer esa parte? ¿Cómo voy a echar agua? Si lo que están pidiendo es vino, no agua, ¿sí o no? Aquí también, ¿no? Quitaron la piedra. ¿Quién puede quitar la piedra? Alguien que no usa su manera, ¿sí o no? Usa la manera del que le está mandando, del que le envía. Eso puede hacer esa parte. A quitar la piedra para oler un olor feo. ¿Quiere hacer? No. ¿Ustedes quieren sacar una tumba? Para... ¿Cómo le dicen a los que destapan muertos? Profanador, ¿sí o no? Profanador de tumba, ¿no? Sí. Entonces, ¿ustedes han escuchado alguna vez de eso? Yo escuché, ¿no? En mi pueblo sucedió eso. Sucede que un familiar, antes le gustaba a las personas ponerse diente de oro, bien forradito de puro oro. Un diente nomás tenía como 4 o 5 gramos de oro. Imagínense, ¿cuánto vale ahora un diente? 1 gramo. 1000, un diente, entonces 5000, ¿no? Por 4 dientes, ya son 20,000. Entonces se puede ir a sacar, ¿sí o no? Entonces, así no, un familiar que se había puesto arriba y abajo dientes de oro, entonces lo destaparon. Cuando un día estábamos pasando la tumba destapada, se lo habían sacado, ¿no? Su diente. Imagínense, eso pueden, pero ya pues no tenía como carne casi, ¿no? Estaba esqueleto. Pero uno que recién muere como 2, 3 días, 4 días, ¿quién quiere destapar? Nadie, ¿sí? Pero aquí estas personas no vieron esa parte, sino fueron y destaparon, ¿sí? Y yo pienso, ¿no? Eso es algo como, ¿cómo se puede decir? Algo inusual, ¿sí? Que no sucede cada vez. Entonces, dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, mire, ¿cómo ve Jesús aquí? Leamos de nuevo, 2, 3. De nuevo. 2, 3. Ya. Mire, ¿cómo dice Jesús aquí? Señor, te pido que me escuches. ¿Así le dice? Gracias te doy por haberme oído, dice. O sea, tiene otra vista Jesús, ¿sí o no? Para Jesús, Lázaro está muerto. Para Jesús, Lázaro está descomponiéndose. No. Pero para María y Marta, hiede ya, dice, ¿no? ¿Cómo puede Jesús destapar? ¿Cómo puede hacer eso? Está hediondo, no se puede soportar. Esa es la vista de Marta, María. Pero Jesús no ve de esa manera. Entonces el pastor nos enseñó siempre con qué vista debemos mirar nosotros. Un problema que se levanta. A ver, ¿quién tiene un problema ahorita? ¿Serio? Levante la mano. ¿Nadie? ¡Wow! Sin problema. Qué bendito, ¿no? ¿Quién tiene una situación? A ver. Semi Marlene. Hermana, ¿cómo se llama? Hermana Lilian. Todo el mundo va a saber ya su problema, ¿no? Porque está al aire, ¿no? ¿Sí? Mire, no sé qué será su problema, pero
si su problema lo ve grande, entonces más grande se va a hacer su problema. ¿Sí o no? Pero si su problema, este problema es chicle, no es nada. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se va a ver ese problema? Sí, pastor siempre nos dijo, ¿no? De cómo nosotros miremos, así va a ser. Y siempre, pastor, también escuché, ¿no? Yo no olvido, como dije la anterior vez, el anterior miércoles que estuve aquí, 4 o 5 versículos. ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda? Un versículo por lo menos de que hablé. A ver, va a tener un premio. Un versículo de los 5 que hablé. ¿Nadie? Entonces, ¿cómo estaban mirando? Que acabe este loco, ¿no? Así decían, ¿no? ¿Sí o no? Yo toqué un versículo que está en Mateo 8:13. Ve y como creíste, te sea hecho. ¿Sí o no? ¿Cómo vemos nosotros la situación? ¿La vemos bendición o la vemos maldición? Depende cómo vemos. Nosotros tenemos un arma. Dice en Romano, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? El Evangelio, ese, ¿sí o no? Mire, vamos a ver un versículo que está en Efesios. Me avisa, Ceni, por favor, que es corto, ¿no? Hoy es noche de oración, por eso estamos tocando este versículo. Efesios 3:20 vamos a leer. El pastor tocó esta semana, ¿no? Este versículo, la anterior semana. Dice, vamos a leer, 2, 3. A ver, de nuevo, hermano. Creo que están sin ganas, ¿no? 2, 3. Esta palabra me dio fuerza la semana anterior. Yo escuché, ¿no? Pastor compartió eso. Nosotros hicimos 2 eventos, como la anterior semana y esta semana que pasó. Pero un evento hicimos el día domingo. Teníamos garantía de los hermanos. ¿Sí o no? Pero sábado ya no hay garantía. Yo llegué de acá, ¿no? El día viernes. Entonces los jóvenes, todos los hermanos estaban preparando, hermanos casados. Y me entró un pensamiento, ¿no? Creo que en vano van a preparar comida. ¿Quién va a venir a comprar? Y si lo paramos, así me entraba un pensamiento muy fuerte. Pero esta palabra empezaba a leer, ¿no? Esta palabra, como dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es poderoso? La verdad, nosotros no tenemos nada de poder ni sabiduría, ¿sí o no? Pero Jesucristo nació en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ese poder que actúa en nosotros es. Amén. Entonces, esa palabra me empezaba a dar fuerza. Por último, si fracasa, ¿qué problema es? ¿Sí o no? Para eso están los hermanos, pueden comer todo. ¿Sí o no? Entonces, no le dije nada a mi esposa, ¿no? Yo me quedé nomás con ese.
así con esa lucha, ¿no? Porque si le decía a mi esposa, tal vez contagiaba su corazón, ¿no? Ella con todo el corazón estaba preparando con las hermanas. Entonces llegó el sábado, en la mañana no llegaba nadie, así, ¿no? Y solo los jóvenes, los voluntarios, así, ¿no? Otra vez quería mirar la situación, pero esta palabra ponía de nuevo, poderoso es Dios, ¿sí o no? Él va a traer los jóvenes, Él va a traer las personas. Empezaron a llegar, ¿no? Desconocidos, ¿no? De la universidad, así. Vecinos también. En la mañana como entraron como 20 personas que no eran hermanos. Entonces participaron de la conferencia, también de la actividad en la mañana, porque en la mañana y en la tarde hicimos. En la tarde creo que ya puede ser que no venga. Satanás quiere derrumbar, ¿sí o no? Todo quiere destruir. Pero este versículo me daba fuerza. En la tarde vinieron casi como 35. Mucho más vinieron. Entonces fue un éxito. De verdad, personas nuevas vinieron, que nunca habían participado. Y así yo podía ver, ¿no? Dios nos daba su gracia. Nosotros debíamos de IF desde 2021. Entonces, ahora estamos al día. Gracias a Dios. Nos dio su gracia. Creo que un mes de más hemos pagado, ¿no? Adelantado. Entonces, podía ver, ¿no? Nosotros, ¿cómo vemos? ¿Vemos que Dios es poderoso o que no tiene poder? ¿Cierto? ¿Se va a manifestar siempre un corazón negativo o no? Pero ¿qué ponemos como escudo? Si ponemos el pensamiento ya estamos fritos, ¿sí o no? Pero si ponemos la palabra nos dará la fuerza, nos dará la gracia y seremos vencedores, ¿sí o no? Sí, por eso viendo, ¿no? El libro de San Juan, yo estaba pensando mucho en esta parte, dice, Jesús alzando los ojos dijo a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído, dice. Mire, esa oración como es, pasado, presente o futuro. Hermana Daniela. Gracias te doy por haberme oído, dice. Ya, de nuevo, mire, veamos. 2, 3. Gracias te doy por haberme oído, dice. ¿Qué es? ¿Pasado, presente o futuro? Gracias te doy por haberme oído. A ver, hermana abogada. Presente, dice ella. Hermano Jorge Parrado. Pasado, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que Dios ya trabajó, ya respondió sobre, pero también al mismo tiempo es como futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque no se vio el trabajo todavía, pero para Jesús no mira de esa manera. Él vio que ya está hecho, que ya fue hecho el trabajo. Entonces, si vemos número, ¿cómo dice? 14:28. A ver, 2, 3. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Como nosotros vemos, Dios va a ser así, ¿sí o no? Conforme habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Nosotros en la iglesia también, ahora estamos orando para cancelar la segunda parte, ¿no es cierto?
y la otra parte. ¿Sí? Amén. Sí, dice, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cómo vamos a orar? Gracias, Señor, por haberme oído. Ya pagamos. ¿Qué más? Ya compramos el otro lado. ¿Sí o no? ¿Amén? Sí. Porque ¿quién es el que tiene el dinero? En el libro de Oseas, si no me equivoco, mío es el oro y mía es la plata. ¿Sí o no? ¿Ustedes quieren tener mucho dinero en el bolsillo? Entonces, yo anoche venía escuchando toda la noche, ¿no? De madrugada, para no dormirme, ¿no? La prédica, ¿no? Del pastor Quinquizón. Esta mañana también, así. Y él decía, ¿no? ¿Cómo decía? Conforme nosotros veamos. Yo soy el hombre más rico del mundo, dice. Yo soy el hombre más feliz del mundo, dice. Así decía. Como 3 prédicas escuché, así mencionaba. De verdad, él mencionaba su testimonio, cómo él sufrió, ¿no? Por su necedad. Pero aprendiendo la fe, ¿por quién? Por su maestro, decía, ¿no? El siervo de Dios. Entonces, él como viendo de esa manera, Dios le ayudó bastante y sigue ayudando. Entonces, depende cómo nosotros veamos. Aquí, ¿cómo ve Jesucristo? Gracias te doy por haberme oído. Si Jesucristo estuviera renegando, significa que Dios no le ha escuchado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero él, ¿cómo está diciendo? Gracias te doy por haberme oído. Dice, yo sabía que siempre me oyes, dice. Entonces, la persona o el hermano que diga que Dios no escucha, ¿qué es? Mentiroso, ¿sí o no? Un día pastor preguntó, ¿no? A ver, ¿quién está durmiendo? Diácono Wilber, lo encontré, ¿no? ¿Cuántas veces le pidió a Dios? ¿Cuántas cosas le pidió a Dios? Supongamos que le pidió 10 cosas. ¿Cuántas le ha contestado y cuántas todavía le debe? Se quedó mudo. Con hermano Peter. No, ¿cuántas? ¿Cuántas le ha respondido y cuántas no? Yo escuché de pastor que dijo, yo pedí todas las cosas a Dios y Dios me las respondió, dijo. Miramos a ver San Juan, el mismo San Juan, 14:14. Estamos en oración, ¿no? ¿Falta? ¿Un minuto? Ya, vamos a ver aquí. 2, 3. El 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿Dios es mentiroso? ¿Dios miente? Entonces, ¿quién es el mentiroso? Nosotros le hacemos mentiroso, ¿sí o no? Dios no me escuchó. Y empezamos a llorar. ¿Sí o no? Anoche nosotros cambiamos el culto de casado, ¿no? Antes, el pastor Antonio había hecho, ¿no? Como martes de mujeres y sábado de casado. Bueno, y así estábamos llevando, ¿no? Pero no había mucha participación. Entonces, este martes decidimos avanzar por la fe, ¿no? Casado y casada, o sea, juntos, matrimonios.
Pero algunos también no tienen esposo, ¿no? Pero igual ya está madura, ¿no? Entonces, algunos también están maduros así, ¿no? Entonces participan, ¿no? Aquí también así, ¿no? Entonces, convocamos, ¿no? Y anoche se llenó la iglesia, de verdad. Estaba agradecido a Dios, ¿no? Entonces, preguntaba, ¿no? A los hermanos, ¿quién tiene problemas? ¿Quiere decir quién tiene problemas? Algunos tenían problemas y lloraban en su testimonio. Entonces, así nosotros rápidamente nos vamos al sentimiento, ¿sí o no? Rápidamente nos daleamos al sentimiento. Y sí, está bien llorar también, ¿no? ¿Sí o no? Sí, después su corazón queda libre, ¿no? Entonces, compartiendo la palabra, estábamos agradecidos a Dios. De verdad, como yo me sorprendía, ¿no? Y todos los matrimonios vinieron, ¿no? La mayoría, creo que ni uno se quedó, ¿no? Excepto algunos, pero podía ver, ¿no? La diferencia. Entonces, yo les decía, levanten la mano los mejores casados. No significa que se casaron bien, sino yo soy el mejor hermano casado, ¿sí, no? O el mejor esposo, tal vez no me deje entender bien, ¿no? Ya levanten la mano, soy el mejor esposo, los que tienen esposa, ¿no? Sí. Soy el mejor líder, mejor diácono. Y de verdad, da alegría, ¿sí o no? Y los hermanos también quieren ser empresarios, ¿o no? Yo le leía un versículo que le gustó mucho. Vamos a ver Génesis 30, 28. ¿Ya? Mire, vamos a leer. Ya, vamos a leer. Después yo voy a preguntar, pero rápido tiene que responder. Ya, 2, 3. ¿Todo está en la Biblia o no está? ¿Cuánto yo quiero ganar? También está en la Biblia. Sí, un día pastor preguntaba a los hermanos casados, ¿cuánto quiere ganar usted? Le dijo. A ver, vamos a preguntar a usted. A usted, diácono, ¿cuánto quiere ganar? Ya no supo, ya. Ni modo. Perdió su oportunidad, ¿sí? Diácono Wilber. ¿Tan poquito? ¿Dólares o bolivianos? Ah, ya. Más o menos. Entonces, ¿su diezmo cuánto va a ser? $2,000. Ya, mire, uno nomás tiene los $2,000. ¿Cuántos sobran? En un mes podemos pagar todo, ¿sí o no? Ya está pagado, ¿sí o no? Usted, diaconisa, ¿cuánto quiere ganar? Perdió también. Ni modo, ¿no? Creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Hoy estamos en oración. Entonces, Dios también, como dice, si algo pidieres en mi nombre, no lo haré. ¿Así dice? Yo lo haré, dice. Yo lo haré, dice. ¿Quién va a hacer? Jesucristo va a hacer, ¿sí o no? Si algo pidieres en mi nombre, no lo haré. Así dice. Yo lo haré, dice. Entonces Dios, pues Jesucristo no es como nosotros mentirosos, ¿sí o no? Nosotros mentimos a diestra y a siniestra, ¿sí o no? Pero Jesús miente como nosotros. No, de verdad somos mentirosos, ¿sí o no? Yo recuerdo, el pastor decía, ¿no? Hermano David, va a venir a arreglar la ventana. ¿Cuándo va a venir? El lunes, pastor. Llegaba el lunes, nada, no venía. ¿Quién arregla la ventana aquí?
¿Sí? Vengan a trabajar. ¿Cuánto aparecen? Bueno, no le voy a molestar mucho, ¿no? Sí. Entonces, hermano, hoy es oración, ¿no? Sí, vamos a quedarnos con la palabra que Jesús dice. Gracias te doy por haberme oído, ¿no? También yo lo haré, dice. Yo voy a empezar y los hermanos ya deben de hacer cola aquí, ¿ya? Para no perder tiempo, ¿sí? Señor, le agradecemos, Padre, en esta oportunidad. Usted nos muestra su palabra, Señor, su corazón también. Usted, cuando le juró a Abraham, no le juró por Abraham que le daría su descendencia como el polvo de la tierra, sino se juró por usted mismo. Por eso, Señor, solo queremos agradecer que usted es el que trabaja fielmente y no falla, Señor. Ya su siervo también está llegando esta semana, Señor. Nos traerá su palabra. Tan benditos somos, Señor, que usted nos dio su iglesia, su siervo, Señor, en Bolivia. Padre, tantas personas hemos visitado, incluso mejores sus iglesias que nuestra iglesia, Señor, su local. Mucha gente también hay, pero preguntamos, usted es justo pecador, pecador, dicen, orgulloso todavía. Padre, nosotros estamos tan agradecidos, Señor, porque no recibimos esta gracia por nosotros, Señor, sino que usted le plació darnos la salvación, a usted le plació darnos este evangelio, Señor, tan bendito y precioso, Señor. Por eso estamos agradecidos. Padre, estamos orando, Señor, como aquí Jesús da la gracia. Gracias te doy por haberme oído, dice. También nosotros queremos copiar, Padre. Queremos, Señor, interpretar el corazón de Jesús. ¿Cómo está mirando Jesús? Ese muerto ya no tenía solución, pero en el corazón de Jesús, en la vista de Jesús, sí no estaba muerto. Padre, así también la deuda que tenemos para pagar, usted ya nos dio, Señor. Usted nos ayudó. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos oído, Señor. También en el otro lugar, Señor. Gracias también, Señor, porque usted le dio mucho trabajo a los hermanos. Padre, usted ayudó a los hermanos, Señor. Gracias, Padre. Y tu palabra no miente, Señor. Conforme habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros, dice Padre. Nosotros queremos hablar, Padre, por su palabra, Señor. No por nuestro sentimiento, por nuestra manera. Eso no sirve, Señor. Padre, su palabra es lo único que sirve, Señor. Por eso queremos dejar la vida de los hermanos en sus manos, Señor. La salud de los hermanos en sus manos. El trabajo de los hermanos en sus manos, Señor. ¿Usted a quién da primero? A los hermanos, Señor. Pone el dinero en el bolsillo de los hermanos para que los hermanos traigan al alfolí, Señor. Padre, así, de esa manera, nosotros solo queremos agradecerle porque dio mucho trabajo, también mucho dinero, Señor, para el Evangelio. No para utilizar para el pecado ni para nosotros mismos, Señor. Padre, que ese dinero sea invertido para el Evangelio. Gracias, Señor. Padre, bendiga a su siervo y a todos los siervos, Señor, que ya debemos estar aquí, todos, Señor, por el llamado de su siervo. Bendiga, Señor, a todos los ministros. También este tiempo, Señor, estamos llamando a los seminaristas, Señor. Usted se proveerá de seminaristas, Señor. Gracias, Padre, en esta noche. Así le agradecemos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, una vez más. Tú nos permites escuchar tu palabra, como también darle esperanza en nuestras vidas, Señor. Realmente, Señor, aunque nuestros ojos no lo ven, Padre, pero realmente nuestro corazón quiere experimentar y asimismo también poder anunciar este Evangelio y puede entrar esa alegría en los corazones de las personas. Así, Padre, te agradezco porque tú también ya pusiste la alegría, la paz. Asimismo ya solucionaste, Señor, las dificultades que está pasando mi familia, pero ya podemos ver por esta palabra, Señor, podemos como disfrutar, tener paz y alegría, Señor, porque tú nos has escuchado, Señor. Gracias te damos, Padre, por reunirnos también esta noche, también permitir que mi familia pueda llegar acá.
tener un tiempo también donde podamos compartir nuestro corazón juntos con los hermanos. Asimismo, Padre, queremos encomendarte todas las cosas, Padre, en tu voluntad, Señor. Asimismo, el retorno del pastor Andrés que está viniendo, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú vas a cuidar su llegada también. Y asimismo, Padre, hoy reunidos, dejamos en tus manos todas las cosas, Padre, porque aún también, Señor, poniendo en los corazones de los hermanos, para poder también tener este espacio, este tiempo donde podemos también juntos como trabajar, preparar. Asimismo, Señor, esta palabra que hemos escuchado hoy también pueda constantemente sembrarse, Señor, y guardar también en nuestro corazón, Señor. Dejando en tus manos también la salud de cada hermano, también sus familias, las necesidades que tú también ya sabes y también está dentro de tu plan. Por eso creemos, Señor, tú ya has hecho, Señor. Ahora con ese corazón alegre queremos continuar sabiendo que también ya tenemos los 2 terrenos, Señor, para la iglesia. Tenemos todas las necesidades ya cubiertas, Padre. Por eso tenemos un corazón agradecido, alegre por tu palabra, Señor. Así, Padre, también esta noche, por medio de este tiempo de oración, dejamos todo en tus manos, Señor, confiando que tú eres el único que puede realmente también traer paz a nuestro corazón. Gracias te damos esta noche. Oramos así por este espacio que nos has dado. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Gracias, Señor, en esta noche. Queremos agradecerle a usted, Padre, por habernos dado, Señor, su gracia, Señor, su palabra, su promesa, Señor. Gracias, Señor, por sus siervos. Y sí, también, Señor, queremos agradecerte por este lugar que usted, según su promesa, nos habría permitido, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por la salud que cada uno, Señor, también gozamos, Dios, por su gracia, mi Señor. Gracias, Señor, te damos porque usted, Señor, se encarga de todas las cosas, Señor. Así como su siervo hoy también decía, de verdad, Él lo hace, usted lo hace, Padre. De verdad, solamente nosotros, Señor, mi corazón, solamente necesitamos, Señor, creer, Padre. De verdad, negándonos todos los días, Señor, podemos avanzar. Podemos ver, Señor, su gloria, Padre Santo, porque nosotros, Señor, no hay nada, Señor, en mí, Padre. Por eso yo puedo como encomendar mi vida, así como la vida de los hermanos, su corazón, para que nosotros podamos unir juntos según su promesa, Señor, según tu palabra, como dice, tal como me lo dices, así yo lo haré, así su palabra también está escrito, Padre. Según como creemos, Señor, te pedimos, lo creemos, Padre. Por favor, Dios, usted en este tiempo también estamos para cancelar, Señor, este fin de mes, Padre. Usted nomás ya canceló, Señor, así yo quiero creer, Padre, y también el segundo terreno también, Señor, ya estaríamos cancelando. Solamente, Señor, quiero confiar que usted lo ha hecho, Señor, así como su palabra dice, Señor. Por eso, Señor, yo estoy muy agradecido, Señor, por haberme dado, Señor, la vida, por haberme dado la salud también, por haberme traído también acá, Señor, estar siempre, Señor, acá usted me trae, Señor. Por la gracia, Señor, podemos llegar, Padre Santo. Muchas gracias, Dios, te doy por cada uno de los siervos, Dios, Padre. Acá se encuentran, Señor, evangelistas, Padre, pastor, Padre Santo, y la llegada de su siervo también, Dios. Usted traerá, Señor, con grandes promesas, con grandes gracias, Señor, hará llegar acá, Señor. Usted nomás, Señor, pueda también guardar su salud, Señor, su regreso. A veces, Señor, el clima, Padre Dios, usted va a preparar todas las cosas, bendito Padre. Así yo quiero creer en esta noche y pedirte, Señor, juntamente con mis hermanos, con los pastores, Padre Dios, esta noche. Gracias te doy, Señor, en esta noche, porque todo ya lo hizo usted, Señor. Así yo quiero creer, bendito Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos.
Señor Padre, le damos las gracias, Señor, en este día. Estamos muy agradecidos, Señor, por esta gran salvación que nos dio, Señor. De verdad, Señor, usted, todas las cosas, Señor, nosotros hace mucho estábamos orando por un lugar, Señor, para la iglesia, Padre. Usted nos cumplió, Señor. De esa manera, Señor, usted, Señor, nos hace ver, Señor, que todas las cosas nos da, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Señor, en este tiempo también, Señor, nos da su corazón, Señor, para poder escuchar su palabra, Padre. Queremos, Señor, así nosotros creer, Señor, que ya todo está ya terminado, Señor. Y ya estaba también el otro lugar, Señor, los 2 terrenos, Señor. Ya hemos completado, así queremos creer, Padre. Señor, le damos las gracias, Señor, también por el trabajo que nos da, por la salud, Señor. Usted nos da el corazón para poder ofrendar también, Padre. Estamos agradecidos, Señor, porque de verdad, Señor, usted cumple todas las cosas, Señor. Padre, le damos las gracias, Señor, también por su siervo, Pastor Andrés, Señor, que ya está de retorno, Señor. Usted cuide su salud, cuide su vida, Padre. Ayude, Señor, por favor, para que pueda llegar, Señor. Le damos las gracias, Señor, en esta noche por todos los hermanos también que nos permite, Señor, llegar a la iglesia, a la refacción, Señor. Le doy las gracias, Señor, por mi vida también, Padre. Usted, Señor, me está encaminando, Señor, mediante su palabra, Señor. Le doy las gracias, Señor, por mi familia también, Padre. Usted cuida a cada uno de ellos, Señor. Estoy muy agradecido también por los hermanos, Señor, de la iglesia, por las hermanas, Señor, que usted está guardando sus vidas de cada uno, Señor. Le doy las gracias, Señor, por los pastores, por los ministros que están llegando, Señor. Usted, Señor, está guardando sus vidas, está cuidando, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta noche. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, esta noche queremos alcanzar a usted, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Agradecidos por todo lo bueno que hace por nuestras vidas, Padre. Esta noche queremos agradecer también por tu siervo, Pastor Oxopar, quien mandó muchos misioneros aquí a Bolivia y más que todo en Latinoamérica, Padre. Usted también pueda bendecir a Pastor Oxopar para que su salud esté bien, Padre. Cuide de su siervo por ese evangelio hermoso que nos ha traído aquí a Bolivia, Padre. Gracias, Padre, por permitir también tantos pastores, evangelistas y diáconos que están levantándose, Padre, por su gracia, Padre. Usted también pueda cuidar de cada uno de sus siervos, Padre. Permita también, Padre, en este tiempo de seminario que tenemos en la iglesia de Bolivia, Padre, avanzar para que muchas personas que necesitan recibir la gracia de su salvación, de la salvación, Padre, cada uno de ellos puedan recibir y llegar también más a la iglesia, Padre, recibiendo esa gracia de la salvación. En este tiempo también que tenemos que hemos podido adquirir este terreno, Padre, usted permitió la remodelación, también usted permitió también el pago de el segundo pago, Padre. Gracias, Padre, por abrir el corazón de muchos hermanos que ofrendaron, que dieron su ofrenda decidida, Padre. Gracias, Padre, por esa promesa del segundo que ya también está en camino, Padre. Usted permitirá también todos los documentos como corresponde, Padre. Gracias, Padre, por ese tiempo que nos permites también, de que muchos siervos llegarán aquí en ese tiempo a recibir la palabra, Padre. Cuide del pastor Andrés Lim, que está llegando de haber ido al campamento de Corea, Padre. Él ha recibido su palabra, se ha refrescado su corazón, conectándose con el pastor mayor Oxopar. Él también nos dará pues, la palabra, Padre, llegándonos según su voluntad, Padre Santo. Así esta noche quiero también orar por los hermanos que están delicados de salud, por las hermanas. Usted puede también restaurar su salud, bendecir con mucho gozo, Padre, de recibir su palabra esta noche. Como decía, todo lo que me pidáis, yo os cumpliré en el nombre de su Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Padre, esta noche así quiero orar también por los hermanos que están presentes aquí. Pueda también hacerles un retorno
sin ninguna dificultad, Padre. El bien estaremos recibiendo a nuestro pastor, Padre. Permítanos el tiempo, el lugar, para que nosotros también podamos recibir de todo corazón, Padre, a su siervo que nos está guiando aquí en Bolivia. Gracias, Padre, por tan gran bendición que nos da a la iglesia de Bolivia, Padre. Esta noche así queremos dejar todo, orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios Padre, muchas gracias por la vida que nos das, Padre. De verdad, muchas veces nos olvidamos el valor de este Evangelio. Pastor Oso parecía, ¿no?, que es un virus realmente de felicidad que a cada uno usted colocó. Así también como un virus podamos así a muchas personas contagiar con este Evangelio, Padre. Aún en Bolivia hay más de muchos habitantes, más de 15 millones, Padre, pero pocos salvos. Por favor, ayúdenos así en todas las áreas para que se pueda evangelizar así en toda Bolivia. Como Pastor oraba, ¿no?, toda Bolivia será salva, así pueda cumplirse la oración del siervo, Padre. Hoy también nos permite la oración, ¿no?, para orar por el terreno que usted ya nos dio hace tiempo, ya preparó para nosotros. Casi, Padre, usted ya todo permitió, ¿no? El dinero, todo, el corazón de los hermanos muy abierto para ofrendar, Padre, este tiempo. El dinero ya está así, también del otro terreno, también los papeles, así, todo usted ya preparó, Padre. Realmente usted quiere que aquí se avance para que la iglesia sea grande y reciba aquí a seminaristas, Padre, también reciba voluntarios, aquí puedan formarse también los futuros misioneros como Pastor Oso oraba, Padre. Por favor, usted le encargo así, sea muy grande acá para albergar a todos los hermanos de Bolivia, Padre. Aquí pueda formarse el gran centro de formación como la sede central. También pedirte, ¿no?, por las diferentes áreas que tenemos de evangelización, la Fundación Internacional de Jóvenes, esa área muy preciosa para atrapar a los jóvenes. Los eventos se pueda avanzar aquí bastante, los ministerios quieren, las autoridades. Así usted todo preparó, ¿no?, por también educación del intelecto. El siervo quiere aquí formar así como un colegio o así, Colegio Lincoln acá. Hay muchos sueños aquí en Bolivia, Padre. Usted, así como Iglesia de Corea, podemos ser modelo acá también en Bolivia. Le encargo también dentro de las cárceles, aún falta muchas cosas, ¿no? A mí personalmente así, me falta ordenar así. Padre, por favor, permite el corazón de los profesores ordenar sus áreas, también el convenio nacional, Padre, pueda firmarse pronto así. Todos los trámites, Padre, le encargo también la extensión de impuestos aquí, para no pagar impuestos aquí, tanto de la iglesia y la fundación. El trámite así, usted ya pueda darnos así aprobado, que nosotros ya no pagaremos. Todos los trámites, usted, Padre, puede ayudarnos. Muchas veces ir ante autoridades así da miedo, pero si usted nos da, como decía, ¿no?, Pastor, el poder así, el poder que Jesucristo se encarga así de todo, usted puede ayudarnos así, cualquier dificultad. Padre, hoy recordando hace una palabra, llegaba a mi corazón, mi problema no es mi problema, es problema de Jesucristo. Así realmente pueda vivir y cada hermano pueda vivir así en su vida. Todo dejar a Él, ¿no? Porque Él ya todo ha preparado, todo para Bolivia ya está hecho, Padre. Padre, le encargo también los hermanos alejados, así, muchos se alejaron por pensamientos, situación, así, Padre, usted pueda permitir aquí en La Paz, los hermanos mucho trabajan así para su familia, pero también en su corazón pueda formarse el más importante
Dios, Padre, Dios va a resolver su trabajo, su vida, su familia. Eso, Padre, le pido así por los hermanos de La Paz y también usted pueda levantar muchos aquí, muchos diáconos, ancianos. Padre, le encargo a usted todas las cosas, Padre, y pueda guardar la vida de los hermanos, su familia también. Todos puedan escuchar este evangelio y aprovechar los eventos que va a venir, ¿no? Para invitar a su familia, como el Retiro Nacional, todos los hermanos con su familia puedan participar ahí. Padre, a usted le encargo todas las cosas, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, en esta noche le agradecemos porque nos permite un día más de vida, Padre. También hoy escuchando su palabra, Señor, usted nos muestra, Señor, nos recuerda cuán fiel ha sido con nosotros, Padre, en cada situación, en cada evento, en cada momento, Señor, que aún según nuestros ojos la situación es difícil, Señor, siempre ha mostrado su obra, su gloria, Señor. El 2025, Padre, el pastor Oxopar estaba en Bolivia, Señor. Aún parecía muy difícil preparar también la parte económica, Señor, pero usted siempre nos muestra, Señor, que donde nuestra capacidad termina y empieza su obra, Padre. Ahora también, Señor, estamos comprando el lugar que usted nos dio, Padre. De verdad, este lugar, Señor, va a ser grande, Padre, gran iglesia central de Bolivia, Padre. También aquí los jóvenes, Padre, van a encontrar un lugar donde pueden ser felices, Señor, en el Evangelio. También tantas personas, Señor, en Bolivia, Padre, sufren por su situación, por su economía, por su enfermedad, Padre. Esta iglesia va a ser, Señor, un lugar donde las personas puedan encontrar la felicidad verdadera, Padre. También, Señor, en este lugar muchos ministros van a formarse, Señor. Padre, de verdad usted ya tiene todo listo, Señor, para nuestra iglesia. Una iglesia amplia, un salón enorme, Señor. Una cocina para que las hermanas puedan preparar los alimentos, Padre. Lugares recreativos, Dios. De verdad usted todo ya ha preparado, Padre. Para este tiempo nosotros necesitamos avanzar sin mirar, Señor, la situación. Hoy nos permitía la promesa, Señor. Señala tu salario y yo te lo daré, Padre. En este tiempo también, Padre, necesitamos avanzar y poder confiar primeramente en usted, Señor. También, Padre, le pido por la llegada de los pastores, Señor, usted cuide la salud, bendiga, Señor, su vida. También ahora, Señor, nosotros necesitamos escuchar la palabra que nuestro pastor recibió allá del pastor Oxopar, Señor. Dios, con fuerza podamos avanzar, Señor, juntos, uniendo el corazón, Padre. También este tiempo, Señor, los ministros están llegando de otras ciudades, Señor, para recibir al pastor Andrés. Dios, usted permítanos a los hermanos tener la comunión, poder conversar, poder escuchar también cómo Dios está trabajando en otras ciudades, Señor, cómo usted está bendiciendo, Señor, en cada lugar. También, Padre, hay lugares que no tienen a un ministro, Señor, usted ya ha preparado, Padre. Usted permita que las iglesias en Bolivia puedan crecer, Señor, no solamente en cantidad, Señor, sino también en el corazón, Señor. Los hermanos podamos unir nuestro corazón y crecer espiritualmente, Padre. También le pido, Señor, por la vida del pastor Oxopar, Señor, el gran siervo de Dios que este tiempo ha estado anunciando el Evangelio sin importar su salud, sin importar su situación, alguna difícil situación, Señor, que ha pasado. De verdad para él, Señor, el Evangelio es tan valioso, Padre. Muchas veces nosotros olvidamos, Señor, esta parte de donde usted nos ha sacado, Señor. Usted ayude, Padre, también. Este tiempo las zonas están viniendo, Señor, a cocinar.
aún parece complicado, difícil, Señor, pero usted a través de eso está bendiciendo, Señor, a cada guía, a cada hermana, Señor, que viene a preparar los alimentos. Señor, usted cuide la salud de las hermanas que vienen a cocinar para los obreros, Señor. También usted permita, Señor, que nuestro corazón se pueda establecer el agradecimiento primeramente, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, le damos gracias, Padre, por esta noche que usted nos permite, Padre, estar aquí, Señor, recibiendo y oyendo la voz de la iglesia, Padre. Señor, cada persona tiene su manera de pensar, su propósito, su propio corazón, Señor, pero nosotros, si no aprendemos a recibir la guía del siervo, es muy difícil poder llevar una vida feliz, Señor. Así, Señor, en este tiempo, Padre, estamos pidiendo, Padre, por el terreno, la segunda cuota. Prontamente tenemos que pagar, Señor, pero usted ya nos dio todas las cosas, Señor. Hoy también podíamos escuchar su palabra, Señor. ¿Dónde está el poder?, decía el pastor, en el Evangelio, Señor. Esta iglesia no quiere crecer solamente para ser una iglesia grande, Señor. Esta iglesia, la Misión Buenas Nuevas, quiere crecer porque quiere anunciar el Evangelio, Padre, grandemente al país de Bolivia, Señor. No solamente la iglesia central, sino cada iglesia, Padre. Hoy yo podía aprender, Señor, que el poder es el Evangelio, Señor. No tengo, Señor, el corazón de anunciar el Evangelio porque no he conocido ese sabor, Señor, que el pastor Oxopar ha conocido, Señor. El valor de dar la salvación a una persona, Señor, de que una persona pueda ir al cielo, Padre, porque mi boca fue abierta para anunciar el Evangelio, Señor. Permítanos, Señor, poder conocer ese poder, Señor, que es el Evangelio, Señor, a cada uno de nosotros. ¿Qué puede doblegar el corazón de un hermano, cambiar el corazón de una persona necia? Solo la palabra, Señor, puede doblar las rodillas, Señor. Así también de nuestra boca usted permita conocer más la palabra, Señor. Así poder también compartir solamente la palabra, Padre. Eso nos va a hacer personas espirituales, Señor, que camina, Señor, según su palabra, pudiendo entender ese sabor, Señor, ese valor. Y finalmente nos podemos dar cuenta que nada es problema, que todo está en el poder, bajo las manos de usted, Señor. Entonces nuestra vida, el procurar, nunca más puede existir en nosotros, Señor, sino así como el pastor Oxopar dice, la vida de creencia es sencilla, la vida de creencia es fácil. La situación tiene un propósito, Señor. Depende del corazón que tenemos, Señor. La situación es problema o la situación es bendición, Señor. Así, Señor, hoy también podíamos escuchar su palabra, Padre. Agradecemos, Señor, porque usted ya nos permitió, Señor, la cuota, ya nos permitió el permiso para poder hacer el salón general, Señor. Gracias, Padre, también este tiempo, Señor, estamos orando por los seminaristas, Padre. Denos, Señor, la fe, Señor, también cada ministro en cada iglesia, Señor, tiene que invitar, Señor, al seminario de la sensibilidad, el corazón, la fe, Señor, de poder dirigir a cada joven hacia este camino, Señor. Y también nosotros, Señor, poder dirigir a nuestros hijos para este camino, Señor, conociendo que este camino es el mejor y el verdadero, Señor, donde realmente podemos encontrar la felicidad, Padre. Así también cada una de las iglesias de Bolivia, Señor, tienen dificultades, pero la dificultad es la bendición que nos hace acercarnos a Dios, Señor, y caminar, Señor, con seguridad de que estamos con usted, Padre. Así, Señor, en este día
Le queremos agradecer, Señor, por cada hermano que está, Señor, en la iglesia. Este tiempo, Señor, la zona diariamente cocina, Padre. Señor, yo puedo ver que ahora cada zona fácilmente puede cocinar, fácilmente ya sabe dónde está todo dentro de la iglesia, Padre. Muchas veces piensan, ¿por qué cocinamos si solamente están los que viven en la iglesia? Que cocinen ellos, es solamente gasto. Señor, es una manera de poder contagiar el corazón de cada hermano, Señor, de que cada hermano también su corazón esté dentro de la construcción. Pero nosotros no podemos ver más allá, Señor, porque solo miramos la dificultad, porque no vemos qué corazón tiene el siervo para nosotros, por qué quiere hacer así, quiere fastidiar mi vida, quiere que yo no tenga dinero, quiere que yo viva afligido. Él no quiere eso, Señor, quiere que nosotros recibamos la bendición. El siervo de Dios, el único trabajo es impulsarnos a recibir la bendición, impulsarnos a servir el Evangelio, Señor. Porque si nosotros no servimos el Evangelio, Padre, vamos a servir nuestra carne. Así vamos a sufrir y vivir una vida muy triste en este mundo, Señor, sin conocer el propósito de cuál Dios nos trajo a este mundo, Señor, solamente para predicar el Evangelio, Señor. Así, Señor, le agradecemos, Señor, por cada zona que llega a cocinar, Señor, aún con dificultad, algunos con alegría, Señor, pero están sirviendo, Señor. 100% Dios bendecirá su vida, Señor. Así, Señor, le agradecemos, Señor. La Iglesia de la Paz es la iglesia central, Señor, la iglesia madre, Señor. No porque es la más importante, Señor, sino porque sí o sí debe formarse la central para poder capacitar, poder ayudar, poder anunciar el Evangelio, Señor. Muchos hermanos también preguntan, ¿por qué no hay iglesia en el Alto? ¿Por qué no aquí? Allá es más grande, es más amplio, más barato. Pero, Señor, el siervo de Dios siempre quiere establecer, Señor, una iglesia central aquí, Padre. Porque de aquí también puede crecer, Señor. De aquí se puede anunciar el Evangelio, Señor. Ay, de ahí puede crecer, Señor. Traiga muchos hermanos para el seminario, Señor. Este tiempo está la convocatoria abierta, Señor. Usted traiga, Padre. A este tiempo no hay seminaristas varones, Padre. Usted ya dio a Bolivia, Señor, muchos seminaristas, Padre. Así, Señor, le oramos en esta noche, Padre. Oramos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Señor amado, le doy gracias en esta noche, Dios, por habernos hoy también pedir a usted, Señor, por las necesidades de la iglesia, Señor. Usted quiere tanto que nos apoyemos a usted, Señor, porque usted quiere darnos todo, Padre, porque somos sus hijos, Señor. Le damos gracias, Señor, porque también usted ya ha preparado a los seminaristas, así lo creemos, Padre. Solamente falta que ellos lleguen. Usted ya ha puesto, Señor, porque necesitamos muchos siervos, Señor, aquí en Bolivia. Por favor, Dios mío, también le pido que cuide y guarde de nuestros siervos, los pastores, Señor, los evangelistas. Ellos también que llevan esta maravillosa palabra, Señor, que es algo grandioso, Señor. Es un cargo que mejor que de un presidente, Padre. Así lo creemos porque su palabra es fiel y verdadera. Así lo dice, Señor. También le doy gracias, Señor, por los hermanos, las hermanas que están aquí, Señor, presentes, para pedir unánime, Señor, para la construcción de esta iglesia de una vez ya pueda terminarse, Señor, porque usted está proveyendo todo, Padre. También le pedimos, Señor, por el pago del terreno, que usted ya lo ha hecho, Señor. También por el segundo terreno, Señor, también lo hizo, Señor. Usted nos prometió y lo cumplió, Señor. Durante mucho tiempo esperamos esto, Señor.
Ahora que lo tenemos, Señor, quiere usted que nos gocemos, Señor, en este Evangelio. Quiere que miremos esa gracia tan grande que usted nos dio. Gracias, Dios mío, por todo. Aún faltan muchos bolivianos, Señor, que reciban la salvación. Usted eso está preparando, Padre. Sí o sí, lo que dijo su siervo, Pastor Oxopar, se cumplirá, Señor. Bolivia es la ciudad amada de Dios. Así es, Señor. Todos los pastores siempre dicen eso, Señor, y yo lo creo, Padre. Gracias le damos por haberse fijado en Bolivia, Dios. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor. También le pido por el seminario de mi zona que mañana se va a realizar, Señor. Usted pueda traer muchas almas nuevas, Señor. Usted tiene un propósito grande, Señor, por eso todas las zonas se están haciendo, Señor. Pastor, no quiere que vivamos livianamente, quiere que avancemos, Señor, pidiendo a usted, Padre. Por favor, Dios mío, ayúdenos. Ayude, Señor, también a los siervos, Señor, que ellos prediquen su palabra, Padre. Y es cuando ellos hablan, habla usted, Señor. Así lo creemos nosotros, Padre. Le damos gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por las hermanas que sirven en la cocina. Gracias por el kiosco también que usted les da ese corazón, Señor. Le damos gracias por todo, Señor, porque usted está levantándose grandemente con los hermanos, Señor. También le doy gracias por la llegada de nuestros siervos, Señor. Que el día viernes va a llegar, Señor, nosotros podamos ir a recibir a nuestros siervos, Señor, con mucho gozo y alegría, Señor, porque usted nos los mandó desde Corea, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, por sus hijos, por su familia, por cada uno, Señor. De ellos también, Padre. Le doy gracias por los seminaristas, Señor, por los hermanos de la oficina, Señor, que ellos trabajan incansablemente, Señor, con esa sabiduría que usted les da. También le pido por los papeles que se están realizando, Señor. Usted haga que se haga ya rápidamente, Señor. Por favor, Dios mío, usted es un Dios dueño de todo, Señor, del oro y de la plata. Usted también pueda darnos bendición para que nosotros también podamos ofrendar, Señor, con ese agradecimiento que usted nos ha dado y que usted ha puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo, Padre Santo. Todo esto se lo pido en el santo nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, amén. Sí, hermanos, hasta aquí con las oraciones. También esta noche vamos a dar el informe económico, ¿no?